Bueno, bueno, primero gracias a la organización, gracias Alejandro por posibilitarme hacer esta presentación. Lo primero comentaros algunas cosas. Somos varios los que firmamos la presentación. En su día mandamos el resumen a la organización de este congreso, le pusimos un título. Habíamos presentado algo parecido, bastante parecido, con alguna cosa más, alguna cosa diferente, en el último congreso de la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de Mamíferos en diciembre del año pasado, de 2011. Entonces, cuando uno retoma la presentación que hizo hace un año, cuando uno retoma el resumen que se mandó en su día, pues intenta, digamos, actualizar la presentación, pues le surgen cosas pues, que no le gustan tanto y no fue hace tanto tiempo. Incluso el mismo título me gusta poco hoy, como lo pusimos hace unas semanas o hace unos meses cuando lo mandamos, ¿no? Hablamos de los controles de población y daños de lobos como un problema solamente de gestión del conflicto, y ponemos ahí la palabra conflicto. Algunas de las cosas, por tanto, que puedo contar pueden tener algún matiz un poco personal y no ser estrictamente, a lo mejor, en todo su detalle, pues avalado por todos los compañeros que firmamos. Pero bueno, aunque lo fundamental estamos de acuerdo, pues se me puede escapar algún matiz de índole así más personal, ¿no? El contexto un poco general, cuando hablamos de control de población de lobos para reducir el problema de los daños, para reducir el problema del conflicto social del que estamos oyendo hablar ahora, más o menos podría ser ese, ¿no? Nos planteamos, o se plantea, la gestión, la conservación de la especie como a través, fundamentalmente, al menos en el contexto de la región de la que voy a hablar, del norte de España, de Asturias, en España fundamentalmente, el control de la población de lobos como un mecanismo para reducir los daños al ganado y como un mecanismo, en definitiva, para reducir el conflicto. Y esto es importante desde el punto de vista de la gestión y de la conservación de la especie, porque, de alguna manera, el conflicto, eso que se llama por ahí el conflicto, que llamamos el conflicto, repercute sobre la población de lobos que queremos conservar. No solamente repercute sobre un sector con mayor o menor medida, sobre un sector económico como es la ganadería, pero también repercute sobre la población de lobos que queremos conservar, porque puede afectar en gran medida la mortalidad de la especie. Cerca del, no sé, se maneja siempre el 80 al 90% de la mortalidad de los individuos adultos, al menos, o no crías de los grandes carnívoros, están provocados por causas humanas, ¿no? En definitiva, el conflicto no solamente es un problema asociado, más o menos asociado al problema económico de la ganadería, sino también tiene un papel en la conservación de la especie. En ese contexto dejamos al margen el tema de las medidas preventivas del ganado. No lo he dejado al margen porque sea un problema o una cuestión menor. Yo creo que precisamente, y esta mañana se ha hablado y demás, y Fernando ha hablado también un poco en el tema, lo ha introducido, el tema de las medidas, digamos, de prevención de los ataques, quizá es ahí donde está el futuro o gran parte del futuro de este problema. Pero al menos en el contexto de nuestra región, de la que voy a hablar, de Asturias, y creo que en general de España, el problema del control de los daños, el problema del control de la reducción de los daños y de la reducción del conflicto, fundamentalmente se ha basado en el control de la población. Ahí ha ido el 95% del esfuerzo y de los medios. El tema de la prevención, el tema de las medidas de mitigación de los daños ha quedado, yo creo, al menos en nuestra área, creo que está reducida a una cosa puramente anecdótica. Hay muchos trabajos que hablan en la bibliografía
sobre conflictos entre humanos y vida silvestre. Hay cientos de trabajos, muchos libros que abordan este tema. La verdad es que primero tendríamos que ver qué es lo que entendemos por conflicto o qué es lo que podemos entender por conflicto. Aquí he podido meter algún matiz así, que a lo mejor algún compañero me corregiría. Cuando hablamos de conflicto, nosotros cuando hablamos de conflicto lo entendemos como la respuesta social, la respuesta de la sociedad humana a los daños, a los perjuicios, a las molestias, a las pérdidas provocadas por las especies silvestres, en este caso por los lobos. En este sentido, si entendemos, si asumimos esa definición, entendemos que dentro de ella se introducen componentes, se introducen elementos que no son puramente objetivos. Lo que molesta a uno puede molestarle a otro menos, puede haber cuestiones relacionadas con por lo tanto, relacionadas con los valores, con los intereses, con la cultura, con los miedos atávicos, que por lo tanto son elementos que están dentro, que pueden estar dentro de eso que se denomina conflicto. Incluso el término conflicto, en este caso conflicto entre lobos y hombres, entre vida silvestre y humanos, si nos vamos a la definición de conflicto, las definiciones de conflicto, y las he puesto todas las que he encontrado en esa consulta, tienen un componente más así como de enfrentamiento entre dos partes. Y aquí realmente no hay dos partes. No hay dos partes. No hay el lobo de una parte y los hombres de otra. Si pusiéramos encima de la mesa los lobos muertos en los últimos 100 años en España y las personas muertas en los últimos 100 años en España, no podríamos hablar como de un enfrentamiento entre dos partes. No hay dos partes, hay una parte y no hay un enfrentamiento ni siquiera entre cosas que son exactamente desiguales, ¿no? O iguales, de alguna manera. La normativa reconoce, y estoy empezando a centrarme en Asturias, las normas legales reconocen explícitamente la existencia de un conflicto, y en concreto el Plan de Gestión del Lobo en Asturias de 2002 habla en su finalidad de la conservación de la especie, compatibilizando con esta conservación con el adecuado desarrollo de las explotaciones y con la aceptación social en el medio rural, ¿no? Este plan de gestión habla de las políticas de compensaciones por daños, habla de los criterios, establece los criterios mediante los cuales se establecen los controles de población, el nivel de población, la tendencia de la población de lobos, la tendencia de los daños y el grado de conflictividad social, aunque no define lo que es conflictividad social. Habla de la prevención de daños, pero aquí ha habido poco trabajo, digamos. Habla de la divulgación, la comunicación, de la investigación y el monitoreo. En este contexto, nuestros objetivos fueron fundamentalmente dos. Los que queremos presentaros son dos objetivos fundamentales. Primero, explorar los factores demográficos y ambientales que pueden estar detrás de los daños. ¿Qué factores pueden influir o qué factores podemos estudiar? Tenemos capacidad de estudiar que puedan estar influyendo en el número de daños. Bien el número de lobos muertos el año anterior, si realmente tienen un efecto, la disponibilidad de recursos, disponibilidad de ganado o de presas silvestres. Y en un segundo objetivo, evaluar si los controles letales que se efectúan en Asturias, cómo responden o de qué manera están condicionados por esos criterios o qué relación tienen con esos criterios que el plan de gestión establece como criterios para establecer ese número de animales que se tienen que matar cada año. Bien el número de lobos presente, el número de grupos de manadas, de grupos de lobos, el número de daños o la intensidad del conflicto. Este trabajo lo hemos hecho
en una región, Asturias, que tiene unos 10.000 kilómetros cuadrados, hay lobos en unos 7.000 kilómetros cuadrados. Están más o menos a nivel de gestión, podemos dividirlo, se divide en unas 7 zonas y hacemos el trabajo a lo largo de 8 años, entre 2003 y 2010. Javier. No. Estos serían un poco los datos un poco brutos, número de cabezas atacadas al año, la media, el número de manadas, en torno a las 29 manadas, el número de lobos muertos por esos controles, número medio en esos años, el número de ungulados cazados por caza en la temporada anterior, el número de cabezas disponibles, los euros de los daños provocados por los lobos y el número de noticias recogidas en la prensa regional sobre daños de lobos. Si nos fijamos en el primer como resultados, en el primer análisis, evaluar qué factores están influyendo sobre el número de daños, vemos que hay dos elementos principales: el número de lobos y el número de lobos muertos en los controles el año anterior. Y como era esperable, el número de lobos a más grupos de lobos, más daños, es una cosa esperable, pero sorprendentemente a más lobos muertos el año anterior, más daños. Hay otros factores que pueden tener en algunos de los modelos que comparamos, en algunos de los grupos de variables que comparamos y que estudiamos, que pueden tener un efecto complementario, como puede ser el número de ungulados cazados, más ungulados cazados la temporada de caza, más daños el año siguiente, ¿no? Y una tendencia en el incremento en el número de daños. Pero sorprendentemente os señalo cómo el número de lobos muertos el año anterior provoca un incremento de los daños al año siguiente y de una forma especialmente significativa, junto con el tamaño, digamos, con el número de lobos presentes en esta zona. Bueno, no voy a entretenerme en esta figura porque yo creo que es un poco confusa, en el sentido de que aquí están los lobos muertos y aquí el número de cabezas atacadas, pero haría falta introducir, es engañosa y os pido disculpas por ella, porque haría falta introducir el factor tamaño de la zona un poco para controlar, un poco para mostrar el resultado de manera real. Estamos aquí estoy cometiendo yo creo que un error y me perdonáis por ello. En cuanto a la segunda objetivo del trabajo, era ver qué factores de los que el plan de recuperación establece como criterios para eliminar lobos, cuál de ellos realmente está condicionando el número de lobos que se establecen en el plan de gestión anual el número de lobos a eliminar, ¿no? Sería el número de lobos, el número de daños y la conflictividad social que nosotros hemos asumido como ese número de noticias. No voy a entretenerme, estas son algunas noticias que se recogen. Hay una media de casi un centenar de noticias de lobos al año en la región. Eso es casi que uno de cada 3 días hay una noticia en la prensa regional sobre daños de lobos en la región. Estos son algunos ejemplos. Y simplemente deciros aquí que efectivamente el factor que condiciona en mayor medida el número de lobos que se matan, es el número de noticias que aparece en la prensa. Digamos, la conflictividad social, entre comillas, si es que podemos equiparar esas dos cosas, sería el elemento, el criterio que mejor explica los cupos de control poblacional que se establecen para el año siguiente. De forma positiva, como es de esperar, de forma positiva también el número de daños también contribuye, aunque en menor medida,
número de lobos, a ese cupo de lobos, y simplemente esto para mostraros que efectivamente por ejemplo, a 15.000 euros año en una zona o en una hipotética zona que tuviera 15.000 euros de daños por año, en una zona que tuviera 5 noticias se mataría un lobo, en una zona que tuviera 25 noticias por año se matarían 2, y en una zona que tuviera 50 noticias por año se matarían, pues, si no veo mal, aquí, cerca de 8, para el mismo nivel de daños. O sea, es esto lo que más está contribuyendo a explicar, lo que más explica los cupos de lobos que se establecen. Y termino con esto. Bueno, esto es obvio en alguna, voy a extenderme mucho, hay aquí un par de zonas, picos de Europa, que sería la zona 7, y alguna zona en el centro de Asturias, que acumulan prácticamente el 80% de las noticias sobre daños en Asturias, y sin embargo su nivel de daños comparado con otras zonas que tienen menos daños es significativo, y es ahí donde se está concentrando, o en esas zonas donde hay más noticias, donde se están concentrando esos controles de población. Ideas finales, un poco, yo creo que profundizar en los factores que condicionan, es necesario profundizar en los factores que condicionan las tasas de predación sobre ungulados silvestres y domésticos. Es necesario profundizar en cómo son los llamados controles de población de lobos, qué lobos se están matando, en qué ejemplares, en qué épocas, y comparar esos tipos de controles. Esa discusión que hablabais antes, control de población, control de ejemplares, yo creo que son cosas que hay que abordar, porque nos podemos encontrar con problemas no deseados. Y no me olvido de las medidas preventivas o de mitigación y demás, que pienso que sigue siendo la clave, pero bueno. Y esta es la última, simplemente la diapositiva que os ponía al principio sobre la bibliografía científica y técnica sobre conflictos entre humanos y vida silvestre. En pocos casos se analizan los componentes objetivos y subjetivos de una forma conjunta. Esperamos, con estos trabajos que estamos desarrollando, contribuir en esa línea de análisis. Y nada más, agradecer a la guardería, al Principado de Asturias, por los datos, por la cesión de los datos para hacer estos trabajos. Y me he pasado, ¿cuánto, Alejandro? Gracias por la paciencia. Gracias. Hay tiempo para una pregunta. Para dos, si son breves. Primero aquí. Perdón. Gracias. Bueno, gracias, Javier. Me parece interesante esta presentación. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho. Pero hay cosas que me sorprenden un poco. Son los resultados esos que tú defines aquí. Estoy leyendo el resumen de como contraesperados, ¿no? Al final del resumen pues se ha encontrado, parece ser, una correlación entre el número de lobos muertos y los daños al ganado, ¿no? O la cantidad de daños, ¿no? Y se deduce, dices, la eliminación de ejemplares, tal como se efectúa en Asturias, parece provocar incremento de daños al ganado. Es decir, eso es contraesperado, evidentemente. Sí, claro. Pero yo creo que si hay una correlación entre el número de lobos muertos y daños al ganado, la relación de causa-efecto es al revés. No es que la muerte de lobos cause más daños, sino que el aumento de daños causa más lobos muertos. Es decir, efectivamente, en los sitios donde hay más daños se matan más lobos. Pero esta conclusión de que la eliminación de ejemplares provoca un incremento de daños al ganado, me parece que efectivamente no es lógica. No sé qué te parece a ti. Sí, es contraintuitiva, efectivamente, al menos
al menos... ¿No te parece que la relación causa-efecto es al revés? No, porque, vamos a ver, estamos hablando de las muertes de lobos del año anterior. El efecto que tienen las muertes de lobos del año anterior sobre el número de cabezas de ganado sí, si me permites, el año siguiente. Porque es que resulta que en las distintas zonas lo que provoca los daños, es decir, la principal causa de los daños al ganado es la desprotección del ganado, la gestión del ganado, eso es bien conocido, ¿no? Entonces, si eso no se soluciona, que normalmente no se soluciona, porque la desprotección del ganado tiene que ver con cuestiones, digamos, de clima, de cuestiones sociales, etcétera, todos los años ocurre lo mismo. Es decir, hay zonas donde los daños son repetitivos y todos los años se matan lobos, se matan lobos. Y eso... O sea, aquí no estamos, no es un análisis puntual de lo que pasa en una zona concreta. Aquí estamos hablando de 8 años de análisis, estamos hablando de 7 zonas. Estamos hablando de un análisis que tiene en cuenta tanto el tamaño de las zonas como el número de lobos que hay en esa zona, como el número de cabezas disponibles en esa zona, como el número de ungulados que se cazan en esa zona, como el número de lobos que se han matado en esa zona el año anterior, etcétera. Y el efecto, digamos, del tamaño de zona, del número de lobos, están controlados en el análisis. Por eso parece contraintuitivo. Bueno, parece contraintuitivo, al menos tal, y eso es una frase que está puesta así en el resumen, tal como se hacen los controles ahora en Asturias, o como se han hecho hasta ahora. Evidentemente, si acabas con toda la población de lobos, acabas con los daños, evidentemente. O sea, hay que entender el análisis dentro del contexto del rango de datos que estamos analizando, punto. Y por eso también, digamos, en las ideas finales, abundo en la idea de que hay que ver cómo se han hecho esos controles, de qué manera se han matado esos ejemplares. Hay que ver con un poco más detalle qué es lo que ha pasado, al menos. Pues Asturias ahora ha pegado un cambio de esa treintena de lobos que se mataban anualmente en Asturias entre caza y ilegales. Ahora se pretende duplicar o triplicar. Entonces Asturias se ha salido del rango ese de análisis. Lo que puede pasar ahora es un poco diferente, pero lo que está analizado 2003, 2010 o 2008, no sé, ya no recuerdo qué es lo que tenemos. Vale, Javier. 2010 son los datos, y en ese rango de datos hay que entender los resultados del análisis, no en otro. Me gustaría que se hiciera la segunda pregunta, pero por favor muy brevemente. Allí. ¿Quién es ese? Ya, Mario. Allá al fondo. Vale. Bueno, hola Javier, son dos cosas. La última era la de Juan Carlos y no es así, en mi opinión tampoco, Javier. Simplemente es un fallo de redacción, yo creo. O sea, esto es lo que a mí, dentro de modestia, me gusta bastante la filosofía. Por eso incluso antes los temas éticos, la ética es una parte de que cuida la moral. Tampoco estaba muy de acuerdo, que estudia la moral, mejor dicho. Lo digo por lo de antes. En este caso, además, la principal medida de gestión del conflicto, es que es muy importante, yo me he ido porque, como sabéis, nosotros trabajamos mucho en el conflicto. Además, la principal medida de gestión del conflicto, entre paréntesis, eliminación de ejemplares, tal y como se efectúa en Asturias, parece provocar incremento de daños al ganado. Que no te vayas, si el análisis es perfecto de lo que has hecho de daños, que es que esto es imposible. Esto no puede ocurrir. Es imposible, no es lo que se llama, por eso siempre en filosofía, premisa abocada a lo falso. Entonces, eso no está bien, simplemente como anotación, pero sobre todo porque a mí me importaba, en la parte que nosotros más trabajamos, porque si esto fuera verdad, joder, sería revolucionario, sería bestial. Entonces es un tema que igual lo podemos hablar un poco porque es muy conceptual. Respecto también al conflicto, me interesa... Espera, de todas formas, ¿te importa que te conteste un poco y luego me haces la segunda? Es que si no se me va la idea y me pierdo, es fácil que me pierda yo en estas cosas. Bueno, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que me sigo manteniendo la redacción que he hecho. La principal medida de gestión del conflicto, la principal que se ha hecho en Asturias, no pusimos la única
La principal medida de gestión del conflicto en Asturias ha sido la eliminación de ejemplares. Y tal como se efectúa, perdona, a lo mejor ahí me he equivocado, y tal como se efectuó hasta 2010, Me da igual, sí. tal como se efectuó, sí, claro, ahora a lo mejor ahora cambia la cosa. Si se eliminan los lobos de Asturias, a lo mejor cambia la cosa. Evidentemente hay que entender esto en el rango de lo que estudiamos, 2008-2010. Y tal y como se efectúa en Asturias, parece provocar un incremento de los daños al ganado. Eso, vamos, análisis 2003-2017 zonas es lo que sale. Vale. Vamos, y de ahora acuerdo. puedes seguir. Sí. Sí. No, y la otra que sí que es importante, creo que con los años que llevamos tantos equipos trabajando en el conflicto, es muy importante no vincularlo solamente y sobre todo y esencialmente no vincularlo al efecto mediático. Porque el efecto mediático, sin duda, claro que está sobredimensionado. Pero cuando hay un problema, el problema hay que lidiarlo. Y me voy a poner el típico ejemplo que si lo pasáramos a guarismos de datos, sería ridículo la violencia de género. En España mueren una mujer a la semana. Es ridículo para la cantidad de mujeres que hay. Pero nadie negará, ni en esta sala ni en otra, la gravedad, la extrema gravedad de ese tema. Pasa, salvando las diferencias, mucho con el lobo. El lobo, efectivamente, y he estado muy de acuerdo en algunas de las cosas que ha puesto antes Fernando, en la otra tal, porque que efectivamente parece como que es la única causa de la desaparición del ganado. Claro que no. Pero cuidado en llevarlo y que nos viciemos a solo llevarlo a una fotografía fija, vinculada solamente a euros o tal, porque los que estamos muy en relación, muchos de vosotros también, en relación con los ganaderos, cada caso puede ser una tragedia. Y en ese tema, solamente también acabo, el conflicto no es una respuesta social. Tú has dicho muy bien, me ha gustado mucho que hayas ido a la RAE. Yo soy un gran usador o utilizador de la RAE. No es, tú has definido muy bien la RAE, has puesto la RAE, pero luego lo has definido como una respuesta social a los daños de la fauna. No, ese no es el conflicto. El conflicto es, hay dos partes, claro que las hay, y el conflicto es la fotografía de lo que ocurre. A mí es que esto me interesa porque los conceptos también son muy importantes. Perdón, gracias. 30 segundos, por favor, Javier. 30 que vamos muy segundos. pasado. La equiparación del conflicto, la primera parte de tu intervención, de esta segunda intervención, en cuanto a asimilar conflicto a número de noticias, estoy totalmente de acuerdo contigo. He intentado zafarme de dar a entender eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y cuando intento, que me he liado así un poco al principio, cuando intentaba hablar de conflicto, yo es que creo que el conflicto no es entre lobos y humanos, el conflicto es entre humanos. El lobo aquí juega otro papel, y ese es un poco, por eso he querido sacar la palabra conflicto de una cosa que acoja ahí al hombre o a los humanos y a los lobos. No. Yo creo que tenemos que construir otro lenguaje. O sea, el conflicto está entre nosotros, los ganaderos y demás, no entre nosotros y los lobos. Además, porque es un planteamiento de una cosa totalmente desigual. O sea, que 1 millón de asturianos tenemos un conflicto con 200 animales. Me parece... Lo tenemos que dejar, Javier, ¿vale? Perdón. Muchísimas gracias.